Pues bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por conectarse a este webinar videoconferencia de Fundación Marisa del mes de noviembre. Ya llevamos un montón de sesiones como estas que hemos hecho. Hoy tenemos el honor y el placer de recibir con nosotros a Mariana Espeleta para la sesión de hoy. Mariana es académica del ITESO, de la Universidad de la Red Jesuita de Guadalajara, donde es profesora investigadora e imparte materias relativas a los estudios de género y derechos de las mujeres. Es doctora en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona y se especializa en teoría feminista y en temas de mujeres. Actualmente colabora en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO en el programa en contra de la violencia de género. Entonces, bueno, pues estamos muy felices. Gracias por acompañarnos, Mariana, y solamente para recordarles, bueno, para contarles que en esta ocasión tendremos un formato un poquito diferente. Vamos a estar contestando las preguntas y las vamos a estar integrando durante toda la sesión. Entonces, si quieren poner sus preguntas ahí en Facebook y me las pasan y yo se las voy diciendo a Mariana para hablar hoy del lenguaje incluyente, la importancia de usarlo, una introducción a y bueno, pues sin más, aquí te paso la batuta, Mariana. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Ani, y a la Fundación Marisa por la invitación y a todas las personas que están conectadas ahorita regalándonos su atención. Muchísimas gracias. Le comentaba a Ani antes de que empezáramos la sesión que me gustaría que fuera una sesión un poco más dinámica en el sentido de poder ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan y que fuera más interactiva para que no fuera tan aburrida como nada más una conferencia. Pero voy a empezar yo planteando un poco como el ABC de lo que me gustaría transmitir respecto al lenguaje incluyente para que a partir de ahí ustedes empiecen a plantear aquello que les interese y hacia donde dirigiremos nuestra conversación hoy. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, y siempre es un poco o mucho mi estilo de comunicarme, es como tratar de ir a las bases y antes de entrar a definir el lenguaje incluyente, me gustaría entrar a definir un poco lo que entendemos por lenguaje y por qué entonces podremos muy fácilmente comprender por qué es tan importante el uso del lenguaje incluyente y además cuáles son un poco de las discusiones que siempre escuchamos cuando empezamos a hablar de temas como el lenguaje incluyente o el lenguaje no sexista, ¿no? Entre, por ejemplo, lingüistas o gramáticos o incluso entre la Real Academia de la Lengua Española, estos debates de el lenguaje es neutro, en castellano el masculino no significa hombre solamente, implica a las mujeres, etcétera, y por qué o desde dónde se argumenta lo contrario o desde dónde se argumenta que tendríamos que debatir estas cuestiones que son gramaticales, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir es hablar un poquito sobre el lenguaje y lo que significa el lenguaje y cómo lo utilizamos, ¿no? El lenguaje en general es un uso de signos arbitrarios para expresar ideas, pensamientos, conceptos y cosas, ¿no? Cuando decimos que son signos, nos referimos a palabras, a veces gestos, ¿no? Cuando el lenguaje, por ejemplo, es el lenguaje de señas, utilizamos gestos y cada uno de esos gestos es un signo. Puede ser una palabra, es decir, algo fonético, no un sonido, o puede ser algo escrito y todo eso es un signo, es a lo que nos referimos gramaticalmente como signos. Entonces, el lenguaje son una serie de signos que son arbitrarios porque no los elegimos porque estuvieran realmente relacionados con aquello que significan, ¿no? Sino los elegimos arbitrariamente como un sonido con el que vamos a designar una cosa y otro sonido con el que vamos a designar otra, pero eso que elegimos como sonido o como letra o como seña no es que necesariamente esté vinculado con el objeto real al cual queremos hacer referencia, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo la palabra libreta para definir esto que tengo aquí y ustedes me entienden solamente porque hicimos un acuerdo, todos los hispanoparlantes hicimos un acuerdo de que esta cosa se llama libreta y lo recordamos en nuestra mente, de tal manera que cuando escuchamos ese sonido, inmediatamente nuestro cerebro se genera una imagen mental de ese objeto, aunque ni siquiera seamos conscientes de ellos, ¿no? Esto es en cuanto a las cosas que son tangibles, pero también tenemos cosas intangibles y
En este sentido es donde decimos que el lenguaje es humano y está más elaborado, ¿no? Porque es capaz de la abstracción, es decir, somos capaces de representar cosas que no existen mentalmente a partir de una serie de signos, como por ejemplo la idea. Ninguno de nosotros hemos visto, tocado, olido una idea, ¿no? No la hemos podido percibir con nuestros sentidos, sin embargo, todas y todos aquí sabemos lo que es una idea y cuando decimos la palabra idea, tenemos la idea de lo que es la idea. Entonces, esta es nuestra capacidad de abstracción y es muy, muy importante. En el mundo humano es más importante que la capacidad de describir objetos, porque nuestra realidad está construida más sobre ideas que sobre objetos concretos, ¿no? Cuando nosotros decimos que los animales también usan lenguaje, hoy en día esto es comúnmente aceptado y es natural que para las personas que tenemos mascotas sepamos que los animales son perfectamente capaces de reconocer algunos signos que nosotros utilizamos con ellos para que entiendan ciertas cosas, ¿no? Ciertos comandos. También ellos son capaces de abstracción, pero sobre todo son capaces de referirse a cosas concretas, ¿no? Como plato, como agua, como pelota, en fin. Y entonces, lo que es realmente relevante en el lenguaje humano es que está basado más en abstracciones que en concretos. Esa es una de las ideas que quiero plantear ahorita, que es importante recuperar para esta discusión. La segunda cosa es esta, que el lenguaje es arbitrario, es decir, que las palabras que elegimos, que cualquiera de los signos que elegimos para representar una cosa, lo elegimos un poco al azar. Podría haber sido cualquier otra, o sea, en vez de esto en vez de llamarse libreta se podría llamar planta, y si ese es el acuerdo que establecemos, así se llamará. Entonces, el lenguaje es arbitrario, esa es otra cosa. También otra característica del lenguaje es que es absolutamente mutable, absolutamente líquido. El significado de las cosas se transforma culturalmente, es decir, el lenguaje es una herramienta cultural y también se transforma culturalmente de tal forma que algunas palabras caen en desuso porque ya no representan cosas que son significativas para la cultura vigente, por un lado. Por otro lado, que hay palabras cuyo significado cambia, que no significan lo mismo que significaban hace un par de siglos, ahora significan otra cosa. Y además también que todo el tiempo vamos generando palabras nuevas según la nueva necesidad que tenemos de representar realidades nuevas, ¿no? Algunas las tomamos prestadas de otros idiomas y las castellanizamos, y otras las inventamos porque inventamos todo el tiempo nuevos objetos y nuevas ideas. Entonces, el lenguaje, además de que es arbitrario, es totalmente mutable. Por supuesto que se tarda un tiempo en validarse una nueva palabra, etcétera, porque tenemos una serie de reglas y porque existen instituciones que validan o no validan que eso sea aplicable o que no sea aplicable, ¿no? Tratan de sancionar el uso correcto del lenguaje, como en el caso del castellano, es la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, esta es otra de las ideas que me parece que son muy importantes de recordar cuando hablemos de por qué el lenguaje el lenguaje incluyente es muy importante y por qué nuestro lenguaje en realidad no era tan incluyente, aunque sea gramaticalmente neutro. Pues en este proceso de abstracción donde nosotros generamos un lenguaje, hay una discusión entre los lingüistas, o más bien ya no es una discusión, es un acuerdo, que es el hecho de decir que no se requiere una palabra para cada cosa, sino que todos los lenguajes son capaces de decir todo lo que la cultura que los usa necesita que digan. Si el lenguaje siempre es suficiente para decir aquello que los humanos que queremos expresarlo lo necesitemos. Hay lenguajes en los que necesitamos una sola palabra para describir cierta cosa. Por ejemplo, en castellano, en español tenemos la palabra estrenar, que significa la idea de usar por primera vez algo. Y eso es estrenar. En inglés no existe esa palabra, pero sí existe el concepto de estrenar. Y entonces en inglés no usan estrenar, pero sí pueden decir, estoy usando por primera vez este vestido. Y es lo mismo, simplemente usan más palabras para decirlo. Entonces, el lenguaje, el inglés no necesita la palabra estrenar, pero sí tiene el concepto. Entonces,
las cosas, independientemente, que se quieren decir, independientemente de que tengan una palabra específica o no para decirlas, tienen todos los elementos que se pueden integrar para expresar esa idea. Esto también es muy importante porque es parte de la discusión que los lingüistas prestan cuando hablamos de lenguaje incluyente. La idea de que en algún momento, bueno, además también, otra de las cosas que es importante tener en cuenta es que un lenguaje, pues justamente nos ayuda a describir la realidad, pero también a construirla. El lenguaje, con las palabras que tenemos y la manera en que ordenamos esas palabras, nos da o nos hace evidentes ciertas cosas que quizás otro lenguaje no las haría evidentes porque culturalmente para el uso de ese lenguaje no son tan relevantes, ¿no? Entonces tenemos un clásico ejemplo que ustedes lo han de haber oído 20,000 veces, que es que los esquimales tienen no sé cuántas palabras para nombrar el color blanco, porque para ellos el color blanco son muchos colores y están relacionados con su medio ambiente, y es vital que ellos tengan todos esos términos para hablar del blanco, porque los diferentes colores de la nieve también definen diferentes formas en las que esta nieve está constituida y por lo tanto si es peligrosa, si es resbaladiza, si, en fin, ¿no? Todas las características que ustedes se puedan imaginar. Y entonces ellos con todos esos cientos de palabras que tienen para describir las tonalidades de blanco, pues tienen mayor facilidad para comunicar de manera más práctica una serie de cosas que les son importantes. Pero si nosotros fuéramos trasladados a un espacio esquimal, pues con el castellano podríamos también describir todas esas diferencias, nada más que tendríamos que utilizar más y más palabras, ¿no? Pero lo que se alega en cierto sentido cuando se habla de la necesidad del lenguaje incluyente es que el lenguaje español en específico no es muy incluyente porque, por ejemplo, el masculino es el neutral y supuestamente incluye a las mujeres, ¿no? Entonces, así cuando decimos, pues, el hombre llegó a la luna, en realidad, o los derechos del hombre, cuando surgieron los derechos humanos, se decían los derechos del hombre. Y entonces decían, ¿y de la mujer no? No, claro que sí, porque las mujeres están incluidas en el gramatical masculino hombre. Lo mismo pasa cuando yo les digo buenas tardes a todos. Aunque haya 30 mujeres y 5 hombres, yo digo buenas tardes a todos y se supone que las mujeres estamos gramaticalmente incluidas en ese enunciado y que está correcto, porque en español el masculino es neutro. Bueno, esto gramaticalmente es así y no tendría por qué haber ningún problema. Algunos idiomas tienen una tercera forma para incluir la referencia explícita a que se refieren a hombres y mujeres en conjunto, y entonces en vez de decir buenas tardes a todos, tendrían una especie de buenas tardes a todes. Y esa variación haría explícito que se refieren tanto a mujeres como a hombres presentes. En castellano no es así y gramaticalmente esto es neutro. La gente que sabe de estas cosas dice, pues con eso es suficiente, porque todas las personas tenemos el conocimiento de que cuando usamos la palabra todos o cuando utilizamos la palabra los derechos del hombre, todos tenemos conceptualmente la referencia de que eso también implica a mujeres. Entonces, como existen términos de nuestro acuerdo y de nuestra idea, no hay ningún problema. Las personas se van a imaginar, cuando digo buenas tardes a todos, que aquí hay hombres y mujeres. No se van a imaginar que hay exclusivamente hombres. Solamente se imaginarían que hay exclusivamente mujeres si yo digo buenas tardes a todas. Entonces, no hay problema. En el imaginario, el castellano también está incluyendo a las mujeres, porque los signos son arbitrarios, porque podemos expresar cualquier cosa que querramos expresar con esos signos que tenemos. Y más o menos eso ha sido el tono de la discusión, o es el tono de la discusión siempre, pero lo que empezaron a alegar
quienes empezaron a propugnar por un cambio en el lenguaje, que obviamente son las feministas, es que en realidad eso no es así. Aunque debería ser así, aunque así es el consenso, en realidad como el neutro se utiliza para el exclusivo masculino, en las mentes de las personas en realidad no surtía el efecto deseado, sino que las personas tendían a imaginarse más a un mundo masculino cuando hablábamos en ese supuesto neutro que nos incluye a todas y a todos. Para demostrar esto, incluso se hicieron algunos experimentos con niños pequeños. Como ustedes bien sabrán, los niños pequeños son muy literales. Y entonces, cuando se les pedía a los niños pequeños que dibujaran una audiencia o que dibujaran a profesionistas de ciertas profesiones, etcétera, etcétera, como por ejemplo los ingenieros, dibújame a los ingenieros, pues los niños dibujaban puros, los niños y las niñas dibujaban pues puros ingenieros en clave masculina, ¿no? Y también se imaginaban, en su imaginario, el masculino plural no era tan neutro, ¿no? Incluso si cuando se lo imaginaban, o cuando ustedes hagan el experimento, cuando se lo imaginan, traten de hacer, si buenas tardes a todos, traten de imaginar una concurrencia hipotética en su mente y posiblemente la mente humana, que también es muy literal, pocas veces va a incluir igual número de mujeres que de hombres cuando utilizamos el neutral. Esta es una discusión que sí, que si no, que es muy difícil de comprobar, ¿no? Tendríamos que hacer muchos experimentos para valorar esto, pero lo que empiezan a alegar las primeras feministas es que de cualquier manera, y sobre todo en los espacios que están muy masculinizados, como por ejemplo el Senado de la República, o como por ejemplo otros espacios de representación popular, ahora ya tenemos ley de paridad, entonces ya no pasa tanto, pero antes que hubiera la ley de paridad que obligó a los partidos a postular igual número de hombres que de mujeres, cuando nosotros pensábamos en el Senado y veíamos al Senado, pues veíamos que eran casi puros senadores, y cuando veíamos al Congreso veíamos que eran casi puros diputados varones, ¿no? Y para quienes empiezan a propugnar por un cambio en el lenguaje, lo que tratan de hacernos ver es que si nosotros seguimos diciendo los senadores y los senadores y los senadores, no vamos preparando a nuestro imaginario para que también haya senadoras. Y si seguimos hablando como los congresistas en masculino, no estamos preparando nuestro imaginario para que también haya congresistas mujeres, ¿no? Diputadas. Entonces, un poco la idea del lenguaje incluyente surge de la necesidad de ir propiciando un imaginario en el que se hiciera explícita la presencia de las mujeres en ciertos espacios como una idea posible, pero sobre todo para obligar a las personas a imaginarse mujeres en esos espacios. Cuando digo los diputados del país, su mente va a ser una imagen mental, aunque ustedes no se den cuenta. Es una abstracción y la mente va a ser una imagen mental. Y si digo las y los diputados del país, o las diputadas y los diputados del país, en esa imagen mental van a empezar a aparecer mujeres. Entonces, la idea del lenguaje incluyente era empezar a incluir en los imaginarios, en la parte del mundo de lo simbólico, a las mujeres también. Por supuesto, el lenguaje incluyente no es nada más representar a las mujeres, sino muchas veces también es representar a otros colectivos que no están tan representados en ciertos espacios. Una de las premisas del lenguaje incluyente es que lo que no se nombra no existe. Y entonces, la idea de nombrar y especificar las características de ciertas personas en ciertos espacios es importante para visibilizarlas. No solamente en términos de lenguaje oral, escrito o de signos, sino, por ejemplo, muy importante empezar a representar en las imágenes, que también son una forma muy importante del lenguaje y van directamente también a nuestro mundo simbólico,
En las imágenes, empezar a representar en ciertos espacios, sobre todo los espacios de toma de decisiones y de poder, de ejercicio del poder, a las mujeres presentes, ¿no? Entonces, tratar de incluir siempre rostros y presencia femenina en ciertas imágenes, tanto como masculina, pero incluso no solamente la cuestión de lo inclusivo del lenguaje va con respecto al género o al sexo, sino también con respecto a otras otredades o grupos subrepresentados, como podrían, por ejemplo, ser las indígenas, ¿no? Cuando hablamos de mujeres en México y empezamos a hablar a lo mejor en femenino para, para visibilizar la existencia de mujeres en ciertos espacios, también tendríamos que tener la imagen mental de que en esos espacios no solamente hay mujeres, porque si yo les digo las diputadas o las senadoras, ustedes posiblemente se van a imaginar mujeres de clase media, media alta, con ciertas características étnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces también el lenguaje incluyente a veces implica visibilizar, por ejemplo, lo indígena, visibilizar, por ejemplo, a las personas que tienen algunas capacidades diferentes, ¿no? Visibilizar a las personas también con variabilidades de edad, ¿no? Las niñas, jóvenes y mujeres. Por eso el lenguaje incluyente muchas veces también nombra en específico a la infancia, ¿no? Y dice, este instrumento sirve para proteger a las mujeres y niñas. ¿Para qué se menciona a las niñas si las niñas también son mujeres y también están incluidas en el enunciado mujeres? Pues se menciona para visibilizarlas como sujetos de relevancia ante, por ejemplo, esta legislación que se creó. Es decir, darles un lugar en el imaginario de las personas y decir, ups, sí es cierto, también tenemos que legislar con las niñas en mente. ¿Por qué tenemos que legislar con las niñas en mente? Porque las niñas tienen una realidad distinta a la de las mujeres adultas, tienen problemas distintos, tienen peligros distintos, tienen necesidades distintas, viven de manera distinta el espacio, y entonces hay que nombrarlas para que no se nos olvide que están ahí, aunque gramaticalmente están incluidas en el término mujeres. Si yo digo mujeres, no las estoy excluyendo abiertamente, pero al no nombrarlas, el imaginario de algunos y algunos oyentes probablemente las excluya. Entonces, el asunto del lenguaje incluyente es para llamar a la visión, a la percepción en primer plano de ciertos colectivos que han sido invisibilizados por esa supuesta neutralidad del lenguaje. La neutralidad del lenguaje sí existe en términos gramaticales, pero no existe tanto en términos simbólicos, y es muy importante que exista. Y por esa razón es que las feministas y otros colectivos posicionan la discusión del lenguaje incluyente, ¿no? También de las personas de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Que es importante visibilizarles también, porque queremos incluirles en el imaginario, no porque no estén incluidas gramaticalmente en algunos de los términos que usamos cotidianamente para referirnos a las personas, sino que cuando las hacemos, las traemos como colectivos LGTB+, que es el término que se suele utilizar, estamos obligando a las lectoras y lectores, o a las personas, o a los oyentes, las oyentes, a que se las imaginen también ahí. Y eso es lo que es muy importante. Entonces, el lenguaje incluyente básicamente lo que intenta hacer es incluir aquello que estaba excluido por el simple hecho de no ser explícitamente nombrado. Y su objetivo es balancear un poco las dinámicas de poder que esa exclusión genera en el mundo de lo simbólico, no en el mundo de lo gramático. Entonces, los gramáticos se empeñan mucho en discutir que el lenguaje sí está bien y que no le tenemos que cambiar nada porque nos incluye a todos, pero en realidad la discusión para quienes propugnan por un lenguaje más incluyente no está en lo gramático, sino en el mundo de lo simbólico, en nuestros imaginarios. Entonces, lo que no se nombra no existe y hay que nombrar a la diversidad de hombres, mujeres, de otras comunidades con otras características, ¿no? Para hacerlas presentes en el imaginario y que puedan formar parte
de ese colectivo que consideramos a la comunidad de iguales, que es finalmente la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues este es uno de los más grandes debates que ustedes seguramente habrán oído de por qué sí o por qué no el lenguaje incluyente. De todas maneras, hay muchas instituciones que ya han tratado de institucionalizar esta idea del lenguaje incluyente. Entonces, aunque la discusión persiste y es una discusión de fondo quizás, lo que se define es que eso es intrascendente siempre y cuando nosotras tomemos en cuenta que las instituciones ya definen que hay que utilizar lenguaje incluyente y punto, ¿no? Entonces, ONU Mujeres, por ejemplo, ha lanzado una campaña internacional sobre el lenguaje incluyente. En México ya es, digamos, una política pública el uso del lenguaje incluyente en los documentos gubernamentales, por lo menos del gobierno federal, ¿no? Gracias también a diferentes leyes, como la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde habla de esto, y así se va generando, digamos, una política pública que dice que hay que usarlo. Ahora bien, ¿cómo se usa el lenguaje incluyente y exactamente qué es? Pues el lenguaje incluyente o no sexista oficial no es el lenguaje que incluye las X o las es al final para nombrar a las personas. Esto todavía sigue estando muy a discusión, no es políticamente aceptado en términos formales decir, amigues, ¿cómo están? ¿No? No, lo podemos usar en términos coloquiales, pero si ustedes escriben un documento académico utilizando la E, tratando de utilizar términos neutrales, pues no va a ser muy bien recibido. Pero más bien la idea del lenguaje incluyente es empezar a buscar maneras a través de las cuales podemos decir las mismas cosas sin utilizar, por ejemplo, nada más los masculinos, ¿no? Por ejemplo, los nombres abstractos que pueden ser, en vez de decir los jefes, y cuando digo, no, pues es que los jefes no van a querer, pues a lo mejor la gente se puede imaginar que estamos diciendo, pues los varones jefes, porque además suele suceder en la mayoría de empresas y compañías, creo que excepto en Marisa y en otras compañías y fundaciones donde hay una claridad en tratar de evitar esto, los jefes son masculinos, ¿no? Las grandes empresas, si ustedes empiezan a ver quiénes forman parte de las directrices y de los órganos directivos de los consejos, etcétera, se van a dar cuenta que aunque hay mujeres y cada vez hay más, suelen ser las menos que las más, ¿no? Entonces, cuando decimos los jefes, pues la gente inmediatamente se imagina a unos señores con corbata que están sentados alrededor de la mesa del consejo. Entonces, si decimos la jefatura, a lo mejor ya ahí estamos dándole oportunidad a la mente de imaginarse no solamente a unos señores con corbata, sino también a otras posibilidades, ¿no? En vez de decir los políticos, la clase política, por ejemplo. Entonces ya cuando decimos la clase política, y estamos siendo gramaticalmente también correctas, no estamos utilizando ninguna aberración para la Real Academia de la Lengua Española, pues ya damos oportunidad de que las personas se imaginen más variables que solamente unos señores, ¿no? Lo mismo cuando decimos la infancia o la niñez, en vez de decir los niños. Y últimamente, si no hay algo que nos sirva mejor para ser neutrales, pues a lo mejor sí decimos las niñas y los niños, o las y los niños, ¿no? Con los artículos, usando el articulado como un poco para traer a la mente de las personas que nos escuchan o nos leen que estamos hablando tanto de niñas como de niños, ¿no? Entonces, pero hay muchas opciones y hay manuales enteros donde nos dan opciones para utilizar sustantivos, ya sea colectivos o nombres abstractos, que nos dan opciones para utilizar las formas más neutrales en vez de las formas más clásicas, ¿no? Por supuesto, con las profesiones pasa lo mismo. Ahora les contaba a Ani que yo trabajo en el ITESO, y ahí, por ejemplo, ya desde hace varios años los títulos salen como abogada, arquitecta, ingeniera. Antes siempre salían con el masculino. De hecho, mi cédula, yo soy abogada,
pero en la cédula que yo tenía, bueno, que yo tengo, pero que me dieron hace 20 años que salí de la carrera o más, pues dice abogado, ¿no? En mi título dice licenciada en Derecho, LIC en Derecho, pero en la cédula no dice eso. Y entonces muchas mujeres de mi generación o más mayores aún todavía se presentan como ingeniero, ¿no? O como utilizan el masculino, el contador público, Susana Rocha. Y tú dices, pues, ¿por qué no es la contadora pública, no? Porque los títulos mismos salían en masculino. Ahora ya salen en femenino, por lo menos en el ITESO, y yo me supongo que en muchas universidades más también. Y esto es importante porque nos ayuda a imaginar que en este mundo también hay ingenieras y que los documentos oficiales tienen que reflejar esta diversidad, ¿no? Otra forma de usar lenguaje incluyente, por ejemplo, es tratando de cambiar algunas cuestiones de las frases, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos, los estudiantes que tengan tareas para entregar, bla, 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 decimos, quien tenga tareas por entregar o cualquiera que tenga tareas por entregar o, en fin, ¿no? Tratar de buscar, utilizar términos más neutrales que un específico los o que un específico las, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta hablar cuando digo, me gusta utilizar la frase las personas o la persona cuando voy a hablar de alguien en abstracto y así no estoy utilizando a el hombre o en fin, ¿no? Sino la persona y es un femenino que se pone y entonces puedo utilizar adjetivos en femenino también porque estoy hablando de la persona, pero yo podría estar hablando de un hombre persona y estoy utilizando adjetivos femeninos y simple y sencillamente es un pequeño truco de lenguaje para que nuestra mente también produzca la idea de que ahí se encuentran representadas mujeres. Entonces, esta cuestión de las personas es un clásico también, ¿no? Otros, por ejemplo, es en vez de decir si el usuario solicita un libro, decir si se solicita un libro o si alguien solicita un libro, ese tipo de cuestiones para evitar usar un exceso de masculinos, ¿no? Por ejemplo, también cuando hablamos respecto a nosotras mismas y decirnos, no, pues es que cuando uno piensa ese tipo de cosas, si tú eres mujer, pues es mejor decir cuando una piensa ese tipo de cosas, tratando siempre de identificarse con el femenino para también puntualizarlo, ¿no? Y entonces nuestro oyente también va a empezar a hacer clic con estas cosas. Otro clásico del lenguaje excluyente era, no sé si les ha tocado una situación como esta, a lo mejor sí, que ustedes, pues no sé, trabajan en un lugar o lo que sea y tienen su cargo, ¿no? Son la administradora o son la contadora o yo qué sé. Y entonces su jefe se los presenta a un cliente y dice, el licenciado Martínez, que es nuestro gerente, y el licenciado fulanito, y Martita la contadora, ¿no? Entonces todos tienen su cargo, su apellido y todo, y las mujeres son Martita, Susanita, etcétera, y hay veces que ni siquiera dicen su cargo, ¿no? Y Susanita, y tú, buenas tardes, Susana López, contadora. Eso es parte como muy importante del lenguaje incluyente, es decir, tratar a todos, hombres y mujeres, con el mismo trato, ¿no? Evitar usar diminutivos para las mujeres, porque aunque en español y sobre todo en México el diminutivo es cariñoso, también es paternalista utilizar eso en un contexto profesional con respecto a las mujeres, ¿no? No a lo mejor en la relación personal de tú a tú eres muy amiga de tu jefe y te dice Martita, pues a lo mejor no hay problema si para ti eso está bien, ¿no? Y esa es tu relación y tú así lo quieres llevar. Pero que te presente, por favor, como la licenciada Marta, o la administradora Marta, o el cargo que tú tengas ante terceras personas, porque eso te da tu lugar, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es parte como un clásico del lenguaje
no excluyente, ¿no? No tratar a las demás personas a través de diminutivos, o, por ejemplo, peor aún, como el señor López y su esposa. Pues no, el señor López y la señora Sánchez, su esposa, ¿no? O yo qué sé, pero tratándole de dar también a las mujeres, reconocerlas no como accesorio de, sino como en sí mismas un sujeto. Eso creo que también es algo como muy típico que está en todos los manuales de lenguaje incluyente, y esas más o menos son algunas de las bases y de los tips de lenguaje incluyente institucional. Y como les digo, pues en las charlas cotidianas ya a lo mejor decimos, utilizamos la E, o a lo mejor en el chat del WhatsApp utilizamos la X en vez de decir ellos, ellas y toda la comunidad LGTBI más, pues decimos X, ¿no? Utilizamos esa forma, pero es una forma coloquial. Y también hay una forma que es muy típica entre las personas más jóvenes, que es para las personas de mi generación a lo mejor es un poco chistosa, cuando cambian los términos para referirse, por ejemplo, al cuerpo, y si eres mujer decir mi cuerpa. Y ese tipo de cuestiones que a mí me parece todavía un poco extraño, me parece gracioso, entiendo la forma de reivindicación política que eso implica para algunas personas, ¿no? Como hacer notar que el cuerpo de una mujer es un cuerpo femenino, y entonces en vez de decir cuerpo, decir cuerpa. Yo no lo utilizo, cuando lo utilizan siempre me parece un poco gracioso, pero considero que es igualmente una forma en la que algunas generaciones están eligiendo cómo expresarse para expresar toda la parte femenina del mundo que el lenguaje ha ignorado en cierta manera, por tratarla de meter dentro de la neutralidad de lo masculino. Lo último que quiero decir, y que les pedí que recordaran al inicio de mi charla, es que el lenguaje finalmente no está escrito en piedra, y que es mutable y mutante según las necesidades de la cultura que lo utiliza. El lenguaje es una herramienta finalmente, y las herramientas todo el tiempo las modificamos, las mejoramos, las cambiamos. Entonces, también pienso, no pasa nada y no hay que desgarrarnos las vestiduras cuando el lenguaje se empieza a modificar. Y si eso no sirve para algo, si esas modificaciones no son útiles para ser más justos, más incluyentes, para ampliar nuestro imaginario, digo, bueno, pues utilicémoslas. Finalmente se quedarán las que sean más útiles, las que tengan un sentido, porque si no, las que no tienen sentido se van descartando y pasan de moda y ya está, no pasa nada. Esas se irán quedando, las que sirvan de algo, y las que no sirvan de algo, pues irán desapareciendo. Y en ese sentido, no hay, me parece a mí, gran preocupación en decir, estamos destruyendo la lengua española. No, la lengua española todo el tiempo se destruye en cierto sentido y se regenera en otro, ¿no? Entonces yo creo que para las cosas obviamente institucionales y académicas, pues hay que ser institucional y académico, pero nos podemos dar la libertad de ir transformando el lenguaje también. Y ahora yo ya estaría abierta como para recibir preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Padrísimo, bueno, pues me encanta todo lo que planteas, especialmente esta noción de preparar a nuestro imaginario para poder permitir mujeres en todos estos espacios en donde normalmente no hemos estado ni siquiera nombradas, entonces me encanta, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas que te voy a ir diciendo una por una. La primera hace justamente, se refiere a lo que acabas de plantear, de que algunas feministas han modificado la forma en que implementan el lenguaje, cambiando no solo el uso sexista del mismo, sino cambiando también el género gramatical. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los riesgos que tú crees que esto implica en el lenguaje? O si ves alguno. Pues no veo ninguno. Lo que veo es más bien un proceso de lenguaje que está cambiando, y como bien decimos, ¿no? Si no nos sirve que la utilización de esos términos gramaticales como cuerpa, como todas esas cosas, si no nos sirven, irán cayendo en desuso. Así es el lenguaje, lo que es eminentemente práctico. Y si nos sirven, se irán incorporando, y yo no veo riesgos. Es decir, ¿qué es lo terrible que podría pasar si cambiamos la gramática? Mientras no sea útil,
Así es, así son todos los idiomas. Y la gramática de la lengua española ha cambiado a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, esto eventualmente va a suceder y no necesariamente va a suceder con el lenguaje de género, sino va a suceder con el lenguaje en general y con las cosas que necesitamos. Por ejemplo, ahorita estamos incluyendo muchísimos anglicismos para expresarnos tecnológicamente. ¿Y cuál es el riesgo que hay en eso? Pues... Claro. Súper, buenísimo. Y la otra nos dice, es más que una pregunta, es un comentario que nos cuenta que le hace mucho sentido lo que planteas. Muchas gracias. Qué importante ampliar nuestro imaginario y visibilizar lo invisibilizado. Me hace mucho clic que no es un asunto gramatical, sino simbólico. Y aunque a veces me es difícil utilizar la E al final, supongo que poco a poco, pero mientras tanto entiendo que hay otras formas neutrales igual de útiles. Y sí, esto también yo lo entiendo como algo que se tiene que ir, no puedes simplemente hablar, pones mucha más atención en la forma en la que construyes las frases y a mí esto me parece increíble cómo pones intención en todas las palabras que usas y no solamente Exacto. estás hablando así. Entonces, bueno, pues me encanta todo lo que planteas, de verdad te lo agradecemos muchísimo. En Fundación Marisa, lo primero que buscamos siempre es visibilizar y cómo más vamos a visibilizar si no es nombrando. Nombrándome, te agradecemos otra vez esta otra noción de balancear los desajustes de poder históricos que ha habido a través de la forma en la que hablamos, me parece que es algo que además podemos hacer cada persona en lo individual todo el tiempo. Entonces me parece que si todas y todos hiciéramos esto todo el tiempo, pues esto se aceleraría y llegaríamos a la inclusión y a la equidad y a todo lo que buscamos, a reducir las brechas, todas las cosas que buscamos creo que podrían llegar un poco más rápido si nos planteáramos hablar con esta intención y siendo incluyentes de todas las personas. Gracias, Ani. Fíjate que una de las discusiones o de las cuales los lingüistas siempre dicen es que dicen, a ver, cálmense, el lenguaje no va a cambiar la realidad. Entonces, ¿para qué cambiamos el lenguaje para que cambie la realidad? El lenguaje es arbitrario, el lenguaje solamente obedece la realidad que lo crea. Desde el punto de vista gramatical tienen toda la razón, pero, y ahí es donde creo que está el debate, que pienso que el lenguaje solo o en sí mismo no cambia la realidad, pero cuando representa otras cosas, prepara al cerebro para el cambio de realidad, ¿no? Lo hace más viable, o por lo menos da esa posibilidad de reflexionar un poco, por ejemplo, en este caso con el ejemplo que yo ponía de las niñas, ¿no? Las niñas están incluidas en el colectivo de las mujeres, pero si las nombramos en específico nos ayuda a pensar por qué las niñas están incluidas aquí como una parte y entonces podemos decir, ah, claro, porque las niñas tienen otras necesidades distintas o porque son más vulnerables o lo que sea. Y entonces eso nos permite también hacer una especie de construcción en nuestra mente o de reflexión pequeñita, a lo mejor y muy rápida, que sí transforma la realidad. Entonces, no es que el lenguaje en sí mismo vaya a transformar la realidad, pero sí, digamos, la puede, digamos, ampliar o flexibilizar en nuestro imaginario. Claro, da la posibilidad de imaginar otras realidades que de otra forma no sería posible. Me encanta, muchas gracias. Y ya para cerrar, nos preguntan si pudieras hablar un poco más del lenguaje incluyente en otros países como Argentina y España y cómo allá está mucho más integrado en la forma en la que se vive. Pues de hecho, sí. Obviamente, en los países donde los debates feministas van más avanzados en la arena de lo público, el lenguaje incluyente se ha convertido en una, digamos, forma cada vez más institucionalizada y más dominante, porque digamos que estos colectivos tienen la suficiente palanca como para lograr esa integración como para otras cosas, ¿no? También tienen a lo mejor legislaciones más avanzadas o más garantistas en la protección de los derechos de las mujeres, etcétera. Y curiosamente, ¿por qué no? España y Argentina son dos de los países hispanohablantes donde más se ha avanzado en este sentido, ¿no? Porque tiene el colectivo feminista y las mujeres organizadas políticamente han logrado permear más o han conseguido más espacios de poder, ¿no?
Curiosamente, en la Real Academia de la Lengua Española todavía el debate es muy candente, pero afortunadamente esta discusión, digamos, se salió del mundo gramatical y se empezó a meter más en el mundo institucional gracias pues a todos esos colectivos de mujeres que lograron posicionarlo, ¿no? Entonces los avances en Argentina y en España son, digamos, más tangibles o más notorios porque uno, la discusión empezó antes y dos, porque los colectivos que han impulsado la discusión se han logrado posicionar mejor a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que es una cuestión de tiempo en México. Me parece que los colectivos de mujeres que están planteando estas discusiones cada vez más también están siendo visibilizadas políticamente y ocupando espacios de toma de decisiones también. Entonces, pues lo normal o lo natural sería que avancemos en esto. De todas maneras, supuestamente en toda la comunicación pública ya existe la política de que el lenguaje sea incluyente. Y si ustedes revisan los documentos oficiales, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta de que así es en la mayoría de los casos. No siempre, pero así es en la mayoría de los casos, sobre todo cuando viene de ciertas instituciones en concreto, ¿no? Y lo mismo pasa en espacios privados como universidades, etcétera. Cada vez más hay políticas de la utilización del lenguaje incluyente que van incluso haciendo a veces una revisión hacia atrás de documentos que ya existían y que se les da, digamos, una actualización para ponerlos en términos de lenguaje incluyente. Buenísimo. Muchas gracias. Pues bueno, creo que esas fueron todas las preguntas que tenemos. Te agradecemos de nuevo de parte de todas las personas que formamos parte de Fundación Marisa. Gracias a la doctora Mariana Espeleta por haber estado hoy con nosotros y nos veremos por aquí en el próximo mes en la siguiente videoconferencia. Muchas gracias. Gracias pues a todas y todos. Gracias a todas y todes. Gracias, Ani, por invitarme y a la Fundación Marisa, muchas gracias. Estamos en contacto. Cualquier cosa también les puedo dejar mi correo, les voy a dejar mi correo en el chat. Buenísimo, ahorita se los ponemos en Facebook. Gracias, sí, ahorita se los compartimos para que puedan ponerse en contacto contigo. Gracias de nuevo y gracias a todas las personas que se conectaron y a quienes nos verán también en el futuro que se quedan grabadas. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Hasta luego. Gracias.